Entonces, vamos a ver, en este caso, se ve, ¿cierto? La pantalla. ¿Se ve? Sí, Ok. A ver, vamos a hacer desde ejemplos bien sencillos en los cuales uno tiene que resolver los problemas y ustedes tienen que comprender cómo calcular las presiones horizontales, que es ahora lo que nos interesa y es un gran detalle para cálculos de las presiones, anclajes, en diferentes obras de excavaciones. ¿Qué es lo que dice el problema? Para el muro de retención que se muestra en la figura, determine la fuerza lateral en reposo de la tierra por longitud unitaria de muro. Eso no hemos comentado cuánto vale el empuje por fuerza o por metro de profundidades, que es lo que se calcula. También determine la ubicación de la resultante, de la fuerza resultante. Suponga que el OCR es igual a 1. Si estamos hablando de un material normalmente consolidado. Tengo un terreno que mide 5 metros de altura total. En el primer estrato de 2,5, el peso unitario es de 16.5 kilonewton metro cúbico, el ángulo de fricción 30 y la cohesión 0. En el segundo estrato tengo que es un suelo saturado y el ángulo de fricción es el mismo, es decir, que es el mismo tipo de suelo. Ahora bien, acá, como os he dicho, lo primero que tenemos que calcular, como es el empuje en reposo, es un estrato arenoso, el OCR es 1, entonces podemos emplear el coeficiente de aquí, el K sub 0, que es igual a 1 menos el seno de phi. Y tenemos el valor del K sub 0, ¿no? Entonces sería en este caso 30 grados, el seno de phi de 30 seno de 0,5 me da 0,5, ¿no? Entonces el K sub 0 va a ser 0,5. 0,5. Ahora bien, ¿cómo calculamos acá estos diagramas de presiones? Como os he dicho, el primer estrato, si tengo, asumamos que esto es 5, es horizontal, entonces tengo acá la presión del terreno, que va a ser esto, entonces el gamma, que es 17,5 por 2,5 y por 0,5, ¿cierto? Sería 16,5 por 2,5 y por 0,5. Me da 20.625, ¿no? Es el valor que tendríamos, ¿no? Entonces acá este valor es gamma por 2,5 y por 0,5. 0,5. Entonces eso me da el valor de, como tienen ahí, 20,63, ¿no? 20,63. Luego esta presión se transmite hacia abajo. Se transmite la misma para abajo. Si tuviera diferente suelo, solamente se transmite la presión, o sea, vertical, gamma por Z. Si acá tuviera un K o tendría un
phi de, por decirles 35, entonces tendría que multiplicar la presión vertical por el K de este suelo para que tengamos la presión horizontal. En este caso es el mismo valor, entonces está transmitiendo el mismo valor y está calculando el valor de el que corresponde al terreno de acá abajo. Fíjense de dónde nace ese valor de 32,49. Tengo mi suelo, que es el gamma saturado. Si le quitamos a 19,3, 9,807, me va a dar el gamma prima. Acabo de usar gamma prima por H2 por el K sub 0. Entonces, en este caso tengo el gamma prima, que vendría a ser 9,49, 9,49, H2 es 2,5 y por 0,5. Entonces el valor me da, a ver, 2,5 por y más, y multiplicamos por 0,5. Me da 11. Este valor 11,866. Si a ese le sumamos, entonces estamos calculando todo el valor, o sea, todo este valor de la presión horizontal, sumando 11,86 más 20,625, me da los 32,49. ¿No? Es lo que está sumando. Está dándonos toda la presión, la suma de este valor más la del valor del T0. Y finalmente, el del agua, que es la altura 2,5 por el gamma del agua, que es 9,807. Entonces sería 2,5 por 9,807, me da 24,53, ¿no? Entonces ahí tenemos los diagramas de presiones horizontales. El gamma del agua, el gamma del agua, vamos a dibujarlo acá. Entonces, este gamma del agua es el valor de 24,53. Estamos calculando en la parte inferior del terreno, ¿no? Varía linealmente. Ahora, calculemos los valores de las resultantes o empujes resultantes. En el primer caso, bueno, acá estamos calculando las presiones y estamos calculando las resultantes. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Voy a colocar unos vectorcitos que están aplicados en el centro de gravedad de cada una de las áreas. Voy a llamar este el empuje 1, acá el empuje 2, y acá el empuje 3,
Y este sería el empuje 4. Sería el 3 y este es el 2, ¿no? Entonces ahí, como ven los vectorcitos, he calculado los valores he colocado en el centro de gravedad de cada figura los empujes. Hemos calculado las presiones acá verticales y luego multiplicado por el coeficiente K sub 0 las presiones horizontales. Ahí está 32,49, 20,63. Y entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a calcular? Fíjense acá lo que nos dice en el documento. La distribución de presiones hidrostáticas va a ser también el 9,81 por 2,5. Ahora, la fuerza total por longitud unitaria de muro se puede determinar a partir del área del diagrama de presión, es decir, el P sub 0 va a ser igual al área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4. Entonces, fíjense acá, el área 1, el área 2, el área 3 y el área 4. Entonces, ¿qué es lo que está calculando? Es como hemos dicho, acá el empuje 1, aquí es igual. El área del triángulo es 1/2 de la base, que vendría a ser 20,63 por la altura, que es 2,5. Ese sería el primer área. La segunda área es de un rectángulo, base por altura. Entonces el empuje 2 va a ser igual. La base, que es 20,63 por la altura, que es 2,5. 20,63 por la altura, que es 2,5. El empuje 3 es de un triángulo, base por altura sobre 2. Y entonces es 11,86 por, acá falta un medio, 86 por 2,5. ¿No? Y del empuje 4, que también es un triángulo, es un medio de la base, que es 24,53 por la altura, 2,5. Entonces ahí, fíjense, el área 1 es el área de un rectángulo, el área 2 es de un triángulo, el área 1, de un rectángulo, el área 2, el área 3 es de un triángulo y el área 4 es de un triángulo. Entonces estábamos calculando, esa sería la sumatoria de las áreas. Acá trazamos una recta y tenemos que el empuje resultante es igual a la sumatoria de los empujes. ¿No? Entonces voy a ubicar, en primer lugar, ya tengo el valor de la resultante, y para hallar la ubicación de la posición de esta resultante, me dice la ubicación del centro de presiones medida desde el fondo del muro, punto O, acá abajo, tomo un momento. Vale decir, desde acá abajo el punto O, y yo tomo un momento. Entonces llamaremos
y va a ser igual al empuje 1 por la distancia. De acá la distancia va a ser 1/3 de 2,5. 2,5 dividido 3, 0,83 más 2,5 me da 3,33, ¿no? Entonces tengo acá por 3,33. Más el empuje 2. Entonces tendríamos que calcular siempre con respecto, este sería su brazo de palanca. Por ejemplo, este sería el brazo de palanca del empuje 1, este sería su brazo de palanca del empuje 2, su brazo de palanca del empuje 3 y su brazo de palanca del empuje 4. Entonces, ¿cuánto vale el brazo de palanca del empuje 2? 2,5 partido por 2. 1,25, ¿no? Entonces tendríamos acá 1,25 por 1,25 más el empuje 3 y está aplicado en su centro de gravedad, entonces sería 1/3 de 2,5. 2,5, 3 dividido 0,833. No sería por 0,833. Y este sería más el empuje 4, que vendría a ser lo mismo la posición de la resultante a 1/3 de 2,5, 0,833. Y todo estaría dividido por el empuje resultante. ¿No? Y entonces, ahí tenemos la posición de la resultante. Entonces, ahí nos da el valor. Yo tengo los valores acá. Tengo el área 1, 25,78 por 3,3, que es el valor que hemos indicado. 3,3. El siguiente valor es 1,25. El tercer valor y el cuarto valor 0,833 y el P sub 0 vale 122. Entonces me va a dar a 1,53 metros, ¿no? Entonces, si esto es 2,5, tendríamos de esta manera, con esto colocamos, estaría de esta manera el empuje resultante y esta sería su distancia I. Y tenemos entonces, de esa manera, acá está, de cada uno de ellos, y esta sería la distancia I, sería 1,50 y tantos, la posición de la resultante. Entonces, con eso estamos calculando, es lo que nos interesa determinar del diagrama de presiones tras el muro, en el caso en reposo, ubicar
la posición de la resultante, ya con esa se comienza a alzar el dimensionamiento. Entonces hemos hecho y les he mostrado acá que los empujes de cada diagrama corresponden al área de cada diagrama. Eso es bien importante. Vayamos a otro ejercicio en el cual me dice, si la pared de retención que se muestra en la figura no puede moverse, ¿cuál será la fuerza lateral por unidad de longitud de pared? UCF igual a 26. Entonces la fuerza, fíjense acá, tengo un estrato de arena y tengo que colocar algún tipo de retención y mide 4,5. Phi, hay un valor de phi, hay una cohesión cero y una relación de sobreconsolidación. Entonces, nos dice que phi es 26 grados y si la pared de retención que se muestra en la figura no puede moverse, entonces yo sé que la ecuación de el empuje activo es la presión sigma 3 por el K activo menos dos veces la cohesión efectiva por la raíz cuadrada del K activo. Pero como acá me dice que la cohesión es cero, por tanto este término es cero, y me queda simplemente que la presión horizontal va a ser el K sub 0 por la presión vertical. El K sub 0 podemos calcularlo porque nos dice que la relación de sobreconsolidación es 2, por tanto tendré que usar como multiplicar el K sub 0 por 1 menos el seno de phi por el OCR elevado a la seno de phi en el caso de una arena sobreconsolidada. Esa es una ecuación que se da y calculamos el K sub 0. En este caso me da 0.761 y podemos calcular la presión horizontal con la ecuación esta de gamma por z. K sub 0 por gamma por z y calculo la presión horizontal que en la base va a ser 58.22. Fíjense, la presión que estamos calculando es la presión acá vertical multiplicado por K sub 0 va a ser la presión horizontal, 0.761 por 4,5, que es la altura, por 17 kilonewton metro cúbico, me está dando 58.22 kilonewton metro cuadrado. Es la presión que existe al nivel de la unión entre el muro y el piso. Para sacar la resultante, tengo que es un área de un triángulo base, que es 58.22, por la altura, que es 4,5, partido por 2, y tengo el empuje, fíjense la unidad, es 131 kilonewtons por metro de profundidad. O sea, el empuje se calcula siempre por metro de profundidad. Bueno, acá les estoy dando dos ejemplos de el cálculo de las presiones horizontales en condición de reposo. Ahora, vayamos a otro ejemplo, algo más interesante, en el que tenemos que aplicar la teoría de Rankine y la ecuación general del empuje activo. Dice, un muro de contención que tiene un relleno de arcilla saturada suave que se muestra en la figura, se tengo el muro de contención, 6 metros de altura, es una arcilla blanda saturada, por tanto, tengo que el gamma es 16.5 kilonewtons metro cúbico, phi es 0 y la cohesión no drenada 10 kilonewtons por metro cuadrado. Para la condición no drenada se considera phi igual a 0 del relleno. Determine los siguientes valores. Profundidad máxima de la grieta de tracción, el empuje activo antes de que ocurra la grieta de tracción, el empuje activo después de que ocurra la grieta de tracción. A ver, primeramente vayamos por partes para analizar a qué se refiere con la grieta de tracción. Tengo el muro acá son 6 metros. Y tengo
mi suelo tiene un gamma y tiene cohesión, no drenada. Por tanto, phi consideramos que es igual a 0. Si yo realizo el diagrama de presiones del suelo, donde tengo que esto es la variable z, acá es 0 y acá es 6 metros. Este es z. Entonces mi diagrama de presiones verticales y también el diagrama de presiones horizontales, ¿cómo vamos a calcular? El diagrama de presiones acá, como phi es igual a 0, yo tengo la ecuación de lo siguiente. En el caso del estado activo, sigma 3 es igual a sigma 1 por el K activo menos 2 veces la cohesión por la raíz del K activo. En este caso, como el K activo es una superficie horizontal, esto vale tangente cuadrada de 45 menos phi medios. Como phi es 0, entonces tangente 45, me queda esto 1, ¿cierto? Phi 0, 45 tangente al cuadrado es 1. Entonces mi ecuación quedaría que sigma 3 es igual a la presión sigma 1 menos 2 veces la cohesión por la raíz del K activo va a ser 1, ¿no? Entonces esto es por 1. Y el K activo acá es 1. Estoy multiplicando por 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo gamma por z en primer lugar. Entonces, gamma por z, que me está representando acá, esto va a ser, el gamma vale 17,5 y acá tengo un menos 2 veces la cohesión. Entonces acá tengo 16,5 por 6, ¿no? Entonces gamma por z por 1 que vale el K activo. Entonces esto va a ser igual a el valor de 16,5 por 6. 16,5 por 6. Me da 99, ¿no? Entonces tengo acá el valor de la presión horizontal, 99 kilonewton por metro cuadrado. Ok, pero acá me está indicando menos la cohesión. Entonces voy a colocar el diagrama de la cohesión, es un diagrama rectangular, porque es un valor constante. Entonces lo representa como un valor de esta manera, pero lo vamos a colocar, dado el signo, en sentido contrario. Entonces acá tengo 2 veces, en realidad esta es la ecuación de 2 veces la cohesión, ¿no? Y acá tengo el gamma por z.
Y acá voy a colocar, sino más, porque el sentido que le estoy dando a los vectores está dándonos este valor, este signo. Bueno, entonces esto voy a superponer estos dos diagramas. Este valor vale, en realidad, la cohesión vale 10, entonces esto vale 20. El diagrama vale 20 kilonewton por metro cuadrado. Entonces vamos a hacer la superposición de los dos diagramas. Acá un diagrama y el otro. Esto es 99, esto es 10, ¿no? Bien pequeñito. Entonces tenemos algo así. Entonces, fíjense que acá hay un punto donde las dos presiones se igualan. Entonces, a esta profundidad vamos a averiguar cuánto vale y esa es la profundidad a la cual se puede realzar la grieta de tracción y que le vamos a llamar Z0. Al tener acá la porción de Z0, ¿cómo vamos a obtener? Bueno, de esta ecuación, de la ecuación de sigma 3, vamos a indicar cuando sigma 3 es igual a 0, cuánto vale Z0. Entonces, esto es 1, tengo que esto va a valer, esto es gamma por Z, en este caso va a ser el Z0, menos 2 veces la ecuación, ¿cierto? El K activo está acá, y raíz de K activo. Y esto es igual a 0. De acá entonces tengo K sub 0, K activo, gamma por Z0, y paso al otro lado. 2 veces la ecuación no de nada de la raíz de K activo. Y de acá despejo Z0. Entonces Z0 va a ser igual a 2 veces la cohesión por la raíz de K activo dividido el K activo por gamma, ¿no? Entonces estoy hallando la posición en la cual se hace 0 la presión, porque acá se están igualando, si que tengo la presión y la presión, entonces se están igualando y por tanto esta nos da el valor, si reemplazamos valores, este es 1, entonces Z0, y esta sería la altura en la cual se produciría la grieta, porque hay una tracción acá que se va estirando y lo va estirando al suelo, lo va traccionando. Entonces acá tendríamos 20, ¿cierto? Dividido 16,5. Y entonces acá me da el valor de 20 dividido 16,5, 1.2. 1.2 metros
sería la profundidad a la cual se anula o se hace cero la presión. Entonces, esa sería la profundidad en la cual se puede producir la grieta de tracción, ¿no? Entonces, ahí está. Este valor va a ser 1.21. Ahora, acá podemos y tenemos que saber que, como tengo este diagrama, que lo voy a colocar en color celeste para que ustedes me entiendan, tengo este diagrama si usted se fija, este diagrama es un diagrama como de flexión. Acá está traccionando y acá está comprimiendo. Entonces, a esta altura vamos a llamar 2 veces, o se le llama muchas veces H sub 0, que va a ser igual a 2 veces Z0 Uy, ya está entrando tempranito. Bueno, entonces esa altura esta sería la altura, por ejemplo, en teoría sería 1, ¿cuánto hemos dicho? Vale 1,21, 1,21 por 2 sería 2.4, ¿cierto? Este sería como 2.4, sería esta altura, la altura que al cortar en un terreno con las características estas, no necesita muro de sostenimiento. Ahora, esto es en teoría, 2,4. Por lo general, a este valor, para dar en forma práctica, redúzcalo un 20%. Entonces, cuando usted recomiende hasta qué altura en un terreno con estas características o que tiene cohesión con seguridad, entonces 2.4 por 0.20 y 2.40, 2.4 menos, yo les diría, entonces, pueden cortar sin ningún tipo de entibamiento a 1,9 metros. Les daría esa la altura como una altura segura. Entonces, acuérdese, conociendo la altura Z0, yo puedo definir la altura que no necesito colocar muros de sostenimiento. Acá esta es una altura de 6 metros, pero yo puedo cortar por etapas. Entonces, ¿cuánto puede ser la máxima altura que puedo cortar con seguridad sin colocar entibamiento? En este caso, con los datos que se tiene, es 1,9. Bueno, acuérdese eso porque es importante en muchos informes de excavaciones les piden. Y cuando uno tiene el valor de cohesión, es bien importante. Pues les digo que la cohesión es un dato bien importante, pero es bien complicado en cuanto a su valor. En la bibliografía usted va a encontrar en los textos n cantidades de datos respecto al ángulo de fricción, pero la cohesión no. Muy pocos textos le dicen cuánto puede valer una cohesión de un determinado suelo. Eso no se lo determina, se determina a través de un ensayo de corte directo que no es tan real, un ensayo triaxial que puede ser más real y un ensayo de compresión no confinada. Con esos resultados de ensayos, yo tengo una certeza de cuánto puede valer la cohesión bien real de un terreno. Pero la del corte directo, yo no me confío, es es un valor muy relativo, muy bajito de creer, porque es en base al tipo de muestra, ¿no? Entonces, la muestra con relación al terreno varía muchísimo.
Por eso tienen que tener cuidado. Eso yo les recomiendo para que no digan, tengo el ensayo de corte directo, ya tengo todos los resultados y datos bien reales. Del ensayo de corte directo puede estimar y creer el valor de phi. La cohesión, no, no le creo. Es un valor algo representativo del terreno, pero no es porque, acuérdense, el tamaño de la muestra es sumamente pequeñita y no es tan representativo como lo que usted puede tener en su terreno. Entonces, acá nos faltaría calcular el empuje de este diagrama. El empuje del diagrama triangular. Entonces acá este empuje hay que calcular simplemente, como yo tengo 99 menos 20 va a ser 89, entonces voy a tener acá el valor de, en rigor, 99 menos 20 me da 79. Entonces este valor sería 79. La presión que tengo a esta profundidad. Kilonewton por metro cuadrado, ¿no? Estoy calculando de este triángulo solamente. Y entonces el empuje va a ser la base por la altura. Si tengo que esta alturita es 1,22, 6 menos 1,22. Acá tengo 6 menos 1,22 sería 4,6, 1,21 menos 4,79 metros. Entonces el empuje vale base por altura sobre 2, sería por 79, 2 dividido, sería 189, ¿no? El empuje. 189 aproximadamente. Punto 2, ¿no? Entonces ahí veamos, acá tengo 479, acá tengo 79 y el empuje entonces es el área de este triángulo, ¿no? Entonces de esa manera se calcula, acá está la altura que hemos visto, 2 veces la cohesión sobre gamma, la presión, me dice inicialmente la presión horizontal va a ser el área total menos el efecto de la cohesión, por tanto el valor va a ser 177, que es lo que me pide la pregunta. El empuje antes de que ocurra la grieta de tracción. Entonces estoy sacando la resultante de este diagrama sumado a este diagrama. A eso se refiere. Y el empuje C, el C me dice el empuje activo después de que ocurra la grieta. Entonces acá tengo 189,2, que es lo que he calculado de este triangulito de acá abajo. Es el empuje activo, porque esta es una zona que está traccionada. Entonces, acá estamos calculando igual 79 por 479 partido por 2, 1,89, que lo quiero he calculado, ¿no? Acá 1,89,2. Esto es kilonewton, acuérdense, por metro de profundidad. Bueno, entonces de esa manera he calculado cuando tengo arcillas y que sé que hay una cohesión, entonces tengo que considerar este diagrama rectangular correspondiente a la cohesión. Bueno, vayamos a otro ejercicio que es algo interesante para Dije, poder, perdón, dígame, sí, dígame. dije, nos decía acerca de del ensayo, nos decía acerca del ensayo que tendríamos que tener cuidado en el ensayo porque la muestra del ensayo de corte
es muy Mm, pequeñita. claro, Entonces, para nuestro muro de contención Inge, ¿cuántos ensayos deberíamos realizar para que sea más representativo? es que si tú realizas, digamos, de un talud, de un terrenito, un ensayo, el tamaño de la muestra no lo vas a cambiar. Tu tamaño de muestra tiene un espesor de 25 milímetros y un diámetro de 5 milímetros o 5 centímetros, ¿no? Eso si vas al laboratorio vas a ver. Entonces, ese tamaño y ese espesor no lo vas a poder cambiar. En tu granulometría de tu muestra, te aseguro que puedes tener, pasa el tamiz número 4, por decirte, un 80%. Entonces, ese tamaño de ese agregado no vas a poder colocar en tu muestra. Entonces, de nada te sirve hacer 4 ensayos de un mismo lugar, para nada. O sea, el problema del tamaño de la probeta es una complicación que te genera a tu terreno real. Estás haciendo ensayo de corte directo de la muestra casi de la parte más fina. ¿Por qué? Porque en la probeta o en la muestrita de tu probeta del ensayo de corte, no va a entrar pues más de, por decirte, no puedes colocar un agregado que pase el tamiz 10, no va a entrar. Entonces ahí es donde tienes la complicación. Por eso yo le digo, para mí particularmente el ensayo de corte directo me está dando valores que pueden ser representativos. No son para mí los que pueden ser reales. Eso imposible. Por el tamaño y lo que se llama problema de escala de la muestra. Entonces, no, acá no interviene la cantidad de ensayos, sino que la calidad de la muestra y qué tan representativa es tu muestra del terreno. Tú vas a trabajar en un terreno que puede ser muy granular. Entonces, ¿de qué te sirve que hagas de la muestra de la parte fina? Como dato, sí te va a servir como un material que te está indicando que vas a tener una cierta cohesión, pero no es tan real. Entonces yo prefiero por eso muchas veces realizar un ensayo de compresión no confinada donde yo tengo el diámetro o la muestra puede ser recompactada su densidad, pero con un tamaño de agregado un poco mayor. Ahora, hay equipos y hay laboratorios también que ya han hecho probetas de mayores dimensiones. O sea, un equipo, por ejemplo, triaxial, el tamaño de la muestra es igual, el mismo problema. Tú tienes 5 centímetros de diámetro y la altura es 10 centímetros. O sea, es una probetita bien chiquitita. Entonces, ¿cuán representativa es de tu muestra que tienes en terreno? Entonces, cuando uno tiene que hacer algunos diseños, uno trata de tener los parámetros lo más real posible del terreno. Entonces hay que ver otros ensayos, hay que ver cómo poder obtener las características del material del terreno. Y el laboratorio te ayuda mucho, eso sí, no te lo voy a negar. Pero cuando se hacen estos tipos de ensayos hay que tener ciertas precauciones en que uno no puede tomar los datos de CIFI directamente del ensayo de corte como si fueran los resultados totalmente reales del terreno. No es así. Entonces a eso me voy, que tengan cuidado. Le va a dar un valor representativo, no es un valor real. Bueno, ¿alguna otra duda? Sí, ingeniero. Inge, y digamos, como son representativos, mm, Ujú. una manera para hacer un ensayo tal vez confiable, es recomendable disminuir, digamos, los valores del ensayo por un valor, un coeficiente. Sí, por lo general, igual usted calcula en condiciones de rotura. Por ejemplo, en la norma, en el Código Europeo, le dice a la fricción, por si acaso, reduzca en 1.25, o sea, lo va a dividir por 1.25. Y a la cohesión por 1.75, o sea, es un mayor valor porque la cohesión
si bien es un parámetro bien importante, pero su dato es bien complejo el obtener, ¿no? Entonces, muchos también obtienen parámetros de Seyfi, o se obtiene en realidad a través de ecuaciones empíricas. En el libro de Brajadas usted tiene, de los ensayos que hemos visto al principio, una cantidad enorme de fórmulas para obtener la cohesión, para obtener la fricción del ensayo SPT con el número de golpes, con el número de golpes corregido en el sub 60, por ejemplo. Eso es lo que también está en las normas. O sea, el número de golpes ya lo va a corregir por un 60%. En la norma eso le indica. Y eso también está en el libro de Brajadas. Al número de golpes que usted obtiene en el ensayo SPT, se lo minora por diferentes condiciones de eficiencia del propio ensayo. Eso ya se hace en forma tradicional. Y si usted lee la norma LRFD, ahí le dice. O sea, no es que el docente está indicándoles algo que es de mi propia experiencia. No, lo dicen los textos y las normativas. Use para calcular CIFI N sub 60, ¿no? Entonces, puede usted calcular C y Φ también a través de esas ecuaciones. Y sus resultados es importante reducirlos y también analizarlos. Como le digo, incluso el ensayo SPT, cuando se realiza en terreno, en muchos casos no usan cuchara partida de Terzaghi. Eso también tienen que tomar en cuenta. Agarran y colocan punta. La norma ACTM, la 1825, le dice el ensayo de SPT es con cuchara partida de Terzaghi. Y si va a usar usted el abaco de Hug, los abaquitos de donde se saca la resistencia del terreno, ahí en el abaquito le dice, este abaco es para ensayos de SPT con cuchara partida de Terzaghi. Entonces, usted va a está queriendo modificar cosas si usted no cumple lo que les recomienda la normativa. Entonces, por ahí es que, por eso le digo, hay que tener bien claro los conceptos y lo que nos dicen las normativas para hacer los ensayos, para considerar qué parámetros usar en un determinado proyecto. Esa es la realidad, porque de ahí ocurren los problemas, ¿no? Entonces, cuando uno trata de hacer algún tipo de proyecto de excavaciones, hay que realizar con equipos in situ, ensayos in situ y ensayos en laboratorio para hacer un análisis de estos parámetros, ¿no? Parecería bien sencillo, pero hay que tener diferentes ensayos para tener una cierta correlación entre los parámetros. Con el ensayo CPT se tiene un determinado número de valores de SEIFI, con el ensayo de corte tiene un valor de SEIFI, con el ensayo de compresión no confinada tiene otro valor de SEIFI, o en realidad con el de compresión no confinada solamente va a tener el C. Y la norma, o sea, las recomendaciones del ensayo de compresión no confinada, en la norma le dice, la cohesión que usted obtiene es la cohesión más baja que podría tener porque es un ensayo no confinado. Entonces, al ser un ensayo no confinado, entonces le está dando una cohesión de la más débil que podría ser. Y ese también es un valor bastante realista, ¿no? Entonces, como le digo, tiene varios ensayos, varios datos que uno tiene que analizar en el momento de realizar algún tipo de proyecto. Fundamentalmente del tema de fundaciones, excavaciones, túneles, en estabilidad de taludes. Hay que ver cómo tratar de obtener las muestras, lo mejor que se puede de los parámetros, porque esos son la base para poder realizar algún tipo de diseño. Ya le digo, en un software puede meter diferentes parámetros, pero ¿cuán realista es? El software no le va a decir, este es un parámetro real, el software va a correr, va a calcular y le entrega el resultado. El dato que usted está introduciendo tiene que ser lo más real posible al terreno. Ok, espero que le sea de ayuda lo que le estoy comentando. Vamos al otro problema. ¿Qué dice el problema? En la figura se muestra un muro de contención. Determine la fuerza activa de Rankine
por unidad de longitud de la pared. También determine la ubicación de la resultante. Es un problemita sencillo. Tengo un muro, una pared sin fricción, me dice, porque estoy aplicando la teoría de Rankine. En Rankine no hay fricción entre suelo y muro. Tengo arena, el suelo es un suelo arenoso. En el primer estrato hasta 1,20 tengo phi 30 grados, una cohesión 0, un peso unitario de 16,5. Luego hay el nivel freático, la misma arena, pero ya tengo un gamma saturado. Acá el ángulo de fricción, fíjese, es 35, en el de arriba era 30. Entonces acá, ¿qué es lo que voy a calcular? Como tengo la superficie horizontal, puedo usar el coeficiente de Rankine que activo, tangente cuadrada de 45 menos phi medios, ¿no? Que va a darle lo mismo un tercio. Pero acá tengo el estrato 1 con 30 y el estrato 2 con 35. Entonces tengo dos coeficientes activos. Eso es interesante. Luego, ¿qué calculo? Calculamos las presiones verticales y las presiones horizontales, ¿no? La presión, como tengo la cohesión es 0, acuérdese siempre, nuestra ecuación en estados de tensiones tengo que sigma 3 va a ser igual a la presión sigma 1 por el K activo menos 2 veces la cohesión por la raíz cuadrada del K activo. En este caso, como en ambos, en el estrato es un suelo arenoso, este término es 0 y por tanto la presión horizontal por sigma 3 es igual a K veces la presión vertical, ¿no? Entonces lo mismo que esto va a ser el K activo por gamma por Z. Ok, entonces, acá lo que le muestra es eso, que la presión horizontal o activa va a ser igual al coeficiente activo del estrato 1 por K activo. Ahora, acá hay que saber trazar los diagramas de presiones. Entonces, acá, ¿qué es lo que tengo? Fíjense, mi diagrama de presiones, he tratado de hacerlo gráficamente, un poquito más sutil, y calculamos. Para el primer estrato tengo un diagrama triangular en el que en la base tengo el 16,5 por 1,2 por el K activo, ¿no? Entonces tengo acá 1,2 por 16,5 me da 19,8. El K activo del primer estrato es un tercio, entonces un tercio, 3 dividido, y lo multiplico a 19,88 y me da 6,6, ¿no? Toda la presión. Ahora, la presión solita, el gamma solito que tengo para transmitir al terreno va a ser 16,5 por 1,2. 16,5 por 1,2, 19,8, ¿no? 19,8, que va a ser la presión que voy a transmitir, pero este 19,8 lo voy a multiplicar por el K activo 2 para que sea presión horizontal. Y el K activo 2 vale 0,271. Entonces, a 19,8 lo voy a multiplicar por 0,271 y me da 5,37. Entonces, el 5,37 corresponde a la presión que estoy transmitiendo hacia abajo y se vuelve con el multiplicado por el K activo del estrato 2 en presión horizontal. Lo voy a dibujar para que comprendamos rápidamente.
Entonces tenemos acá el agüita. El espesor es 6 metros. Entonces es 1,2. Y entonces esta altura 4.8, ¿no? Entonces esta altura va a ser 4.8. Entonces, porque eso acá, ¿qué estoy haciendo? Primero, calculando el diagrama de presiones de este estrato hasta acá. Y solamente transmito hacia abajo la presión vertical, o sea, el gamma por Z. Ese gamma por Z multiplicado por el K activo va a ser este valor que estoy transmitiendo. Entonces son presiones horizontales. Ahí está esta presión, ¿no? Luego calculamos el diagrama de presiones correspondiente a este estrato, pero en vez de 19,2 tengo que restarle 9.81, ¿no? Entonces acá 19,2 le resto 9,81 y tengo la presión vertical 64,87. Multiplicado por el K sub 2 me va a dar 17,58. Ese sería el valor del K. Ahora, el valor del K es 17,58. Y como tengo agüita, ahí está el agua, el gamma del agua es 9.8007 por 4.8, entonces me da 47.088. Entonces acá tengo el empuje 1, el empuje 2, el empuje 3 y el empuje 4, ¿no? De este valor, de este terreno acá del suelo que está saturado, lo voy a dibujar en color naranja. Tenemos acá otro empuje que corresponde al suelo saturado. Y luego el empuje que corresponde al agua. Ahí están los tres diagramas. Entonces, en el primer diagrama, que es de un rectángulo, base por altura sobre 2, sería 6,6 por 1,2 partido por 2, ¿no? Entonces ahí tienen el valor de 6.6 por 1.2, 2 dividido 396, ¿no? Es el valor que acá tienen el empuje 1. El empuje 2 es este diagrama que tengo, 5,37 por 4.8. 5.37 por 4.8 me da 25.77. De este otro diagrama tengo 12.215 por 4.8 dividido entre 2 me da 29.312, ¿no? Y finalmente el empuje 4, que va a ser la base 4,7 por 4,8 partido por 2, 47.08 por 4.8, 2 dividido y me da 113.01, ¿no? Hacemos la sumatoria de estos valores de los empujes 1, 2, 3 y 4 y me va a dar
172.063. Si usted suma 3.96 más 25.776 más 29.316 más 113.011 sumado me da el valor de 172.063, ¿no? Y tengo la resultante y luego calculamos la posición y el empuje 1 por la distancia desde su posición donde está aplicado en su centro de gravedad del triángulo superior hasta abajo. Del empuje 2 lo mismo, a la mitad de 4.8, 2,4. Del empuje 3 es 4.8 partido por 3. Y del empuje 4 lo mismo, y dividimos por la resultante y tenemos entonces la posición donde se encuentra la resultante, ¿no? De ahí está la posición I, que es bien importante. Entonces, con esto hemos calculado y hemos realizado el diagrama de presiones horizontales y hemos hallado la resultante del empuje, ¿no? En el caso de tener una inclinación del talud, se usa también la ecuación del empuje activo, el K subactivo que hemos visto hace un momento, que es el K sub A, que es el coseno de alfa, pero el que está en la figura, en un cuadro, o el K activo, en un caso de está encerrado en rojo, es el caso particular o es en realidad el caso generalizado, que está también en el libro de Brajadas, que han dado ya esta última ecuación que recién han sacado. Y además, también está en el libro de Brajadas cuándo voy a usar el empuje activo mediante la teoría de Rankine y cuándo voy a usar la teoría el empuje activo por la teoría de Coulomb. Entonces hay también una manera en que da Brajadas para poder definir en qué momento puedo usar la teoría de Coulomb y en qué momento puedo usar la teoría de Rankine. Eso también lo vamos a ver. Entonces, por hoy día quedamos acá. Nos veríamos el día lunes para poder seguir viendo estos ejercicios y también acabar la teoría y calcular la estabilidad de los muros de sostenimiento. Bueno, entonces la próxima clase veríamos el diseño de los muros de sostenimiento y vamos a ver también algunos métodos constructivos de muros con elementos prefabricados y también vamos a tratar de ver daños en muros o problemas que han ocurrido en algunos muros. Bueno, entonces con esto dejamos hoy día la clase y nos veríamos. Voy a parar la presentación. Nos vemos el día lunes. El sábado les voy a pasar entonces una pequeña práctica de una losa, el cálculo de una losa de fundación, algo más sencilla, y calcular también las presiones horizontales aplicando la teoría en estado en reposo y la teoría de Rankine. Bueno, van a ser 3 problemitas solamente como una práctica para entregar el día lunes y luego tenemos el día lunes y martes para poder acabar todo lo de mu sostenimiento y entrar algo de la parte de pilotes. Y el 31 les estoy indicando, igual vamos a dar el examen en el día martes. El día martes vamos a tomar examen en la facultad. Bueno, el 31 damos entonces, acuérdense que se dan los parciales en la facultad. Vamos a dar solamente el tema de losas de fundación y muros de sostenimiento y la introducción a los pilotes. Bueno, quedamos hoy día acá
y nos vemos el día lunes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, nos vemos el lunes.